Hoy vamos a considerar un tema muy importante. Es el cuerpo humano, un templo. Vamos a hablar del templo del cuerpo. Es un tema muy bonito, porque nos ayuda a entender que Dios tenía un plan muy maravilloso para los hombres. Y lo que intento hacer con este tema no es presentar como una respuesta completa. Es imposible, porque el cuerpo es demasiado sofisticado para poder explicar, refiriéndose al santuario, todos los detalles. Pero lo que yo me gustaría, como se dice, presentar y someter a todo el mundo aquí hoy, es que hay una relación muy íntima entre el cuerpo y el santuario de los judíos. Y casi todos los aspectos del santuario se encuentran en el cuerpo humano. El tema es para invitarlos a estudiar el santuario. Y cuando empezamos, y lo podemos hacer con nuestros niños también, con los jóvenes, y porque eso que voy a hacer un poco esta noche es explicar a cada uno de nosotros cómo algunas partes del cuerpo corresponden directamente al santuario. Eso, podrían, por ejemplo, de la misma manera, con esta oportunidad, estudiar fisiología, estudiar anatomía con los niños, jugando y comparando los distintos aspectos del santuario con los órganos del cuerpo. Es maravillosísimo. Así resulta muy fácil para toda la familia entender exactamente lo que Dios quiere decir cuando habla del santuario. Va a elegir algunos puntos. Es tan fuerte, es tan maravilloso que estaba, como se dice, lleno de alegría hoy y haciendo algunas investigaciones para presentar. Y los textos y la anatomía es algo, por la primera vez me he dado cuenta que, cuando hablo del santuario, estoy hablando de mí. Cuando hablamos del santuario, hablamos de nosotros. Y cuando Dios habla del santuario, Dios habla de nosotros. Eso es maravillosísimo. Podemos tomar el texto 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Es decir, que si yo, por ejemplo, tenía que preguntarme si mi cuerpo es el santuario, es el templo del Espíritu, la Biblia me dice que sí. Entonces la respuesta a esta pregunta es sí. Pero ¿cómo algo tan importante puede ser posible para una persona como yo? Yo me quedo enfermo, no entiendo nada de la vida, me equivoco siempre, tengo un montón de problemas y yo soy el santuario, yo soy el templo del Espíritu Santo. Eso es un poquito difícil para mí aceptar, pero la Biblia me lo dice, y lo que vamos a hacer es intentar establecer las correspondencias. Bueno, tenemos la primera respuesta, es una confirmación, lo vamos a ver muchas veces. ¿Por qué?
La Biblia me dice ahora porque yo soy el templo. Porque habéis sido comprado por precio. Glorifica, tengo entonces algo que hacer. Siendo el templo, el templo tiene una función. La función del templo, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es la definición que la Biblia nos da del sentido de la vida, de lo que nosotros, de la verdadera razón de nuestra existencia. 2 Corintios, capítulo 6, 16 y 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En el santuario va a volverse una habitación, la habitación de Dios. Eso quiere decir que no importa lo que hagamos, somos la habitación de Dios, y Dios tiene un plan. ¿Qué leemos aquí? Habitaré. Dios no va a vivir directamente en cualquier santuario. Él tiene el plan, es el propósito. Él nos hace la promesa que va a habitar, habitaré y andaré. Pero hay condiciones que hay que cumplir. Por eso, hoy es lo que vamos a estudiar un poco, las condiciones para que se cumple esta promesa. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hay algo bueno. Tenemos ahora una confirmación que Dios tiene un intento muy claro. Su intento es vivir con nosotros, estar con nosotros. Él nos ha creado, preparándonos para habitar con nosotros, para vivir con nosotros. Eso es seguro. El templo no es la naturaleza. Hay mucha gente que adoran a la naturaleza, son las panteístas. Dicen que adoran a un árbol, a una piedra, a una montaña. Esos son, como se dice, como idólatras, son idolatría. ¿Sí? Ok. Lo que Dios nos pide es salir de este grupo de gente. Salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y os recibiré. ¿Okay? No se trata de ídolos, estas cosas. Desafortunadamente hay mucha gente aquí en los Estados Unidos, en Asia, que adoran a, como se dice, ídolos. El templo no es la iglesia tampoco. Cuando venimos aquí, hay gente que piensa, eso también tenía lugar en el pasado con los judíos. Cuando tenían algunos problemas, se refugian en el templo para ser protegidos. Pero no hay protección en el templo. No hay protección en el edificio. El templo de que se habla es nuestro cuerpo, y lo vamos a entender por qué. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hay un símbolo aquí muy sutil, muy interesante, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Dónde uno puede estar todos los días de su vida? En su cuerpo. En su cuerpo. En cualquier lugar donde vamos, llevamos con nosotros nuestro cuerpo. El salmista nos está entregando un secreto muy sutil. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es decir, que vamos a desarrollar una conciencia de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios en nuestro cuerpo va a transformar nuestro cuerpo en la casa de Jehová. Porque pensamos en Él. Entonces, nuestro cuerpo se vuelve su templo. Estaremos con Él. Y mediante este cuerpo vamos a poder estudiar, admirar, descubrir la belleza del universo y también la experiencia de nuestras emociones, nuestro desarrollo intelectual, nuestro desarrollo psicológico, y todas estas experiencias lo vamos a experimentar a través de este cuerpo. Por eso el texto dice de una manera muy sutil que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es decir, este cuerpo es un vehículo, es un medio para educarnos, inquirir en su templo. Uno no puede educarse, no puede aprender si tú no tienes este cuerpo en este espacio-tiempo tridimensional. Entonces, este templo sirve para inquirir, para descubrir, para estudiar. Salmos 27, versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Cuando uno tiene la protección de Dios, no importa lo que ocurre, esta persona, Dios pone una muralla de fuego alrededor de esa persona para proteger a esta persona. Cuando hay persecución, cuando hay crisis, Dios protege a sus niños. Entonces, el tabernáculo, porque nosotros vivimos con Dios cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, Dios nos asegura de su protección. Por eso podemos decir, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Si mi cuerpo se vuelve la morada de Dios, Dios me va a proteger en su morada. ¿Okay? Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué es la roca? Cristo es la roca. ¿Ok? Así Dios habla con nosotros, pero no nos damos cuenta. Por eso he tenido tanta alegría ver que las salmos vienen a nosotros con símbolos. Los leemos, pero no nos damos cuenta de la belleza y de la fuerza de la verdad que Dios tiene para nosotros. Porque si tú vives con Dios, tú recibes la plenitud del Espíritu Santo, tu cuerpo se vuelve la morada de Dios y Él siempre te va a cuidar. Él siempre te va a poner sobre la roca que es Cristo. Ese es el símbolo una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede descifrar o entender eso. Son secretos. Cada frase de la Biblia pasa lo mismo con las estructuras fisiológicas y anatómicas del cuerpo con el santuario. Lo vamos a ver. Hay cristianos que piensan que la iglesia o la congregación es el templo y creen como lo hicieron en el pasado los israelitas, quienes buscaban refugio en el santuario o templo frente a la adversidad. Es decir, que te van a esconder en el santuario pensando, no, el santuario es tu cuerpo. En cualquier lugar donde estés, Dios te va a proteger porque Él vive contigo. Hay un ejemplo de este tipo de creencia, de esta forma de creencia. Y
Lo tenemos en Nehemías, capítulo 6, versículo 10. Reunamos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen a matarte. Si esta noche vendrán a matarte, si esta noche vendrán a matarte. Había un amigo de Nehemías que le decía que tú tienes que ir a esconderte en el templo porque te van a matar esta noche. Puedes ir a esconderte ahí. Pero entonces dije, Nehemías, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Él tenía el concepto justo de la verdad. El templo no era el edificio, pero él. De él fue protegido. La pregunta que nos hacemos hoy ¿es el cuerpo humano un templo? ¿Un templo podría ser así, enfermo con tantas enfermedades? ¿Es posible concebir eso? Que el cuerpo, este cuerpo, cuando somos jóvenes, tenemos belleza, tenemos fuerza, y cuando con la edad ya este cuerpo se transforma. Podemos decir que este cuerpo es un templo. Una pregunta. ¿Un templo que se enferma? ¿Un templo que esté desconectado? ¿Un templo solito? ¿Un templo triste? ¿Okay? Esas son preguntas que nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué es un templo? Eso es una pregunta importante. ¿Qué es un templo? Un templo es, en primer lugar, un edificio sagrado. Es decir, que este cuerpo que tenemos es un templo sagrado, porque Dios nos ha dicho al principio que este cuerpo es un templo. Lo sabemos. Segunda definición, un templo es un lugar de culto y de encuentro con la divinidad. Un templo es un lugar de culto y de encuentro con la divinidad. Un culto, es decir, presentamos, ¿cómo se dice? Alabanzas. Alabamos a Dios, glorificamos a Dios, porque queremos a Dios. Y porque, por tanto, aquí, si en mi mente, en mi manera de pensar, tengo respeto para Dios, tengo reverencia para Dios, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo, voy a respetar mi cuerpo. No voy a poner en mi cuerpo cualquier tipo de comida. No voy a hacer cualquier cosa. No voy a, como se dice, mantener o alimentar pensamientos negativos. Voy a comportarme de una manera que respeta la dignidad de mi cuerpo. Es la manera de adorar a Dios. No solamente, si una persona se queda en la casa, no se limpia, y la casa tampoco no está limpia, es algo muy difícil decir que uno está adorando a Dios. Porque nuestro cuerpo es un templo. Eso significa que en cada momento damos un culto, ofrecemos un culto a Dios en este cuerpo. Un templo es un lugar de culto y de encuentro con la divinidad. Un templo es la morada de la divinidad. Un templo es también una escuela. En este cuerpo tenemos la posibilidad de aprender, desarrollarnos mentalmente, ofrecer un culto a Dios y también vivir con Dios. Hay una cohabitación que debe hacerse porque somos el templo. Aquí acabamos de demostrar que todas estas descripciones corresponden a lo que nuestro cuerpo puede hacer. Si uno lo piensa bien, vamos a pagar más atención
a la manera de vivir. Pues hay muchas cosas que no hemos hecho porque no sabemos por qué vivimos en este cuerpo. No sabemos, no conocemos los nombres de los huesos del cuerpo, no conocemos nuestros músculos, vivimos en una casa, no conocemos todos los cuartos de la casa y no sabemos dónde está la cocina, no sabemos dónde está, como dice, la sala de estar, no sabemos dónde está el baño, no sabemos nada de nuestro cuerpo. Eso es un problema. Tenemos la responsabilidad de estudiar el cuerpo porque es un templo. Si hacemos, como se dice, este esfuerzo para aprender, vamos a ver que la manera de creer, la naturaleza de la fe va a cambiar. Nuestra fe se va a volver más fuerte, más consistente, porque ya tenemos una comprensión más, como se dice, íntima de las funciones del cuerpo. El templo, ¿ok? El templo es una escuela, es la morada de la divinidad, es un lugar de encuentro, es un lugar de culto, es un edificio sagrado. Mi cuerpo es sagrado, entonces voy a intentar hacer siempre lo que Dios quiere que haga. Es decir, no voy a, como se dice, disminuir, voy a preservar la dignidad de mi cuerpo siempre. Es decir, no voy a hacer actividades que van a, ¿cómo se dice? Destruir o también ensuciar mi cuerpo. Voy a comportarme de una manera muy recta, respetando las leyes morales, porque no quiero ensuciar mi cuerpo. No quiero tampoco ensuciar mi conciencia. Voy a ser honesto, voy a intentar lo mejor que puedo hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Es el cuerpo humano un templo? 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16, nos dice que sí, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos. Algunos símbolos. Ahora vamos directamente al santuario. Eso es la clave de este tema hoy. Eso que vamos a intentar explicar. Se ve que, no sé si la imagen está buena, pero había aquí, a ver si, aquí tenemos el santuario. Tenemos 1, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4 y 5. Había 5 columnas en la entrada del santuario. Voy a elegir algunos elementos para explicar la correspondencia que hay entre el cuerpo y el santuario. Hay muchísimos elementos. No tenemos suficiente tiempo ahora para estudiar, pero es algo que uno puede hacer. Y si uno quiere, podemos empezar a estudiar el santuario aquí y con respecto a la anatomía y la fisiología del cuerpo. Nos sabemos perfectamente que en el santuario, en la entrada del santuario, había 5 columnas, 1, 2, 3, 4, 5. Las 5 columnas corresponden a los 5 sentidos del cuerpo humano. Los 5 sentidos son las puertas de la experiencia de la vida. La vista, el oído, el gusto, el tocar y el olfato. Mediante estos sentidos experimentamos la vida. No se puede hacer nada sin tener estas puertas. Son las puertas de entrada a la experiencia de la vida. Entonces, para entrar en el santuario había que pasar por estas columnas, y por eso las columnas simbolizan la entrada al alma.
Eso es un estudio que nosotros debemos profundizar. Otro punto. La Biblia nos dice en Salmos 46, versículo 4, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Somos el templo, somos la ciudad. Sabemos que en Apocalipsis nos dice que la nueva Jerusalén va a ser el templo de Dios. Y no habrá luz porque Dios estará en la ciudad. Amén. Entonces, nos dice aquí en Salmos 46, versículo 4, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Aquí viene una explicación muy bonita, porque es importante tener el culto por la mañana. ¿Ok? El culto por la mañana, ¿qué le hemos dicho durante las presentaciones anteriores? Que tenemos el occipital, cuando nos podemos acontar, emitimos ondas alfa. Las ondas alfa cambian la energía eléctrica del sistema nervioso. Entonces, ¿dónde está este río de que habla la Biblia? Tenemos este río aquí. Eso es el río. Eso que se llama el líquido cerebroespinal, que atraviesa todo el sistema nervioso hasta, como se dice, la columna. Eso es. Es el fluido cerebroespinal. El fluido cerebroespinal corresponde al río que da vida, que da energía, que contribuye a las emociones de la persona humana. Y vamos a ver que uno, por ejemplo, porque dice que ella no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Es porque cuando uno ofrece el culto a Dios por la mañana, canta, emite ondas alfa, entonces prepara su día y de repente se pone bajo la protección de Dios. Por eso el río que corresponde al sistema nervioso recibe como se dice, las estimulaciones que preparan el cuerpo para las actividades del día. Vamos a ver, el río de felicidad se asimila entonces al líquido cerebroespinal que encontramos aquí, a lo largo de la espina dorsal. Este río empieza a la sala del trono de Dios, de nuestro cerebro, y circula entre los dos árboles de vida de la espina dorsal. Los dos árboles son los huesos que rodean. Aquí está el árbol, aquí está el otro árbol. Tú ves, eso, el símbolo está aquí en el cuerpo, y cuando andamos, este río es la circulación del fluido cerebroespinal. Eso es una correspondencia. Eso significa que en cualquier lado donde vamos, tenemos estos símbolos. Ahora llegamos a un análisis un poquito más detallado. Traemos detalles para poder darnos cuenta que efectivamente cuando la Biblia dice que somos un templo, hay elementos correspondientes al templo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Es el mismo sistema nervioso. Si, por ejemplo, una persona no tiene los nervios que funcionan bien, o por ejemplo tienen un accidente, y lo que va a pasar, no va a poder mover los pies o los brazos porque hay un problema con el sistema nervioso periférico. Eso se encuentra en este río de vida que anima a los músculos y a los brazos y piernas.
tenemos en el cerebro, eso es muy importante para nosotros entender. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del templo. Somos el templo de Dios. ¿Por qué hablamos del templo de Dios? La Biblia nos dice que en el templo de Dios hay 24 ancianos. ¿Ok? Entonces, tenemos también 24 nervios craneales. 12 pares de nervios craneales. Los 12 pares de nervios son al símbolo de los 24 ancianos. Eso se lee en Apocalipsis. Vamos a ver la correspondencia. ¿Qué podemos leer en Apocalipsis capítulo 4, versículos 4 y 5? ¿Alguien me puede leer este texto, por favor? Apocalipsis capítulo 4, versículos 4 y 5. Alrededor del trono había 24 tronos y sentados de ellos 24 ancianos vestidos de blanco con corona de oro sobre su cabeza. Del trono salía relámpagos, truenos y voces. Antes del trono ardía 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Bueno, gracias. 24 ancianos y del trono salían relámpagos. Es decir que había electricidad, había energía, ¿ok? En el cerebro también, con los 24 nervios craneales, hay electricidad, hay energía, que mandan mensajes a todo el cuerpo. Tenemos el sistema que se llama el sistema neurovegetativo. En este sistema neurovegetativo hay diferentes pares de nervios. Hay, por ejemplo, los nervios número 10, los pares número 10, que tienen una importancia muy grande, porque son unos nervios que controlan al sistema digestivo, al sistema respiratorio y al sistema circulatorio. Es decir, toda la vida, la fuente de la vida, la fuerza de la vida, depende de estos 12 pares de nervios. Aquí vemos que en el cielo, en el templo de Dios, cerca del trono, salen relámpagos y truenos y voces, lo que significa mensajes, que salen del trono para alimentar la vida sobre la tierra. Lo mismo ocurre en nuestro cuerpo. Con los pares de nervios craneales, tenemos todas las actividades que mantienen la vida en el cuerpo, en el templo. Uno podría preguntarse, eso es un estudio muy detallado, como lo vemos, no es algo que uno va a entender así rápidamente, pero tenemos que sacar los detalles y tomar su tiempo para estudiar. Este estudio tiene una importancia muy grande para nosotros, porque debemos entender este cuerpo, porque Cristo va a regresar. Y este cuerpo que es el santuario, debemos purificar el santuario. Estamos en el proceso de purificación del santuario, pero nadie entiende verdaderamente lo que eso significa. Nadie tampoco realiza que ahora estamos en una época en que hablamos de comida, hablamos de estilo de vida, hablamos de corrección, de buena comida, de toxinas, de limpieza, de sangre, como se dice, limpia. ¿Por qué hablamos de todo eso? Si el cuerpo no está bueno, no podemos pensar bien y tampoco podemos adorar a Dios como debemos adorarlo. Si el cuerpo no se limpia, si no entendemos la manera de funcionar del cuerpo, no vamos a tomar decisiones para abandonar cierto tipo de comida que comemos. Por eso digo siempre que este cuerpo no tiene nada que ver con la cultura,
con los países de origen, es un cuerpo que estamos preparando para el regreso de Cristo. Si, por ejemplo, descubrimos los símbolos, ahora nos damos cuenta que los 12 pares de nervios craneales controlan las funciones del cuerpo, funciones respiratorias, funciones digestivas. ¿Qué vamos a hacer para facilitar las funciones del cuerpo de estos nervios? Vamos a buscar los alimentos, las vitaminas que están bien para los nervios. Vamos a eliminar azúcar, pan, arroz, que van a molestar al funcionamiento de los nervios. Porque mucha gente se vuelve enferma porque hay distorsiones de los mensajes que dan los 12 pares de nervios craneales. Una persona no puede decir que es un cristiano y si se santifica, se prepara sin saber esta correspondencia. Eso es porque por eso he leído este punto aquí para ayudarnos a entender y para cambiar con motivo, como se dice, un motivo que se entiende. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, es decir, mensaje, información que nosotros necesitamos para cambiar. Ahora, la reforma de salud de que hablamos en la iglesia tiene este aspecto, tiene este interés para nosotros. Tenemos que estudiar el santuario y al mismo tiempo estudiar también el cuerpo humano. Lo podemos hacer para establecer la correspondencia y cambiar con un motivo más clarificado. La glándula pituitaria, por ejemplo. Tenemos aquí la glándula pituitaria y tenemos aquí la glándula pineal. Aquí está el trono, porque Dios se sirve de la glándula pineal y de la glándula pituitaria para su trono. Y hay una cosa que me anima, que me da mucho ánimo. Cuando veo, por ejemplo, que la glándula pituitaria, que se llama epífisis y neuroepífisis, tiene dos partes. La parte más importante aquí es que estas dos partes corresponden a las dos pesas que Moisés tenía en su mano y con el contenido de los 10 mandamientos. La glándula pituitaria controla el comportamiento humano y en correspondencia con la glándula pineal. Es decir, aquí en la glándula pituitaria, donde tenemos las dos partes de los 10 mandamientos, las dos mesas de los 10 mandamientos. Y si uno quiere averiguar eso, puedes ir en un libro de fisiología para ver exactamente la estructura anatómica de la glándula pituitaria. Se llama hipófisis y neuroepífisis. Estas dos partes tienen, como se dice, controlan a los procesos fisiológicos del cuerpo. Por eso digo que si uno busca con paciencia y con detalles las correspondencias entre el santuario y el cuerpo humano, se ve verdaderamente que el cuerpo humano es el santuario. ¿Ok? El cuerpo humano. Hay muchos detalles, como se ve, pero es muy interesante. Es un estudio, es una investigación que se puede hacer. Hay que buscar, hay que estudiar, hay que tener paciencia, pero es algo muy, como se dice, para mí, muy fascinante. Ahora, en el mismo templo, cuando consideramos la pineal, hemos visto que en Eclesiastes, Dios nos dice que ha puesto en el hombre el pensamiento de la eternidad. La pineal es el que manda el tiempo. Aquí lo tenemos en el cerebro
y controlando también el ritmo para decirnos el tiempo para cada cosa. Y ahora el PIDEAL nos está diciendo, hay algo que podemos todos, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta. Nos damos cuenta que los días pasan más rápido que normal. Uno se da cuenta de eso, pero los días siguen con las mismas horas. Pero el año 2013, hace poco tiempo, empezó y ahora estamos en julio, al fin de julio. El tiempo pasa rápidamente. Es decir, que eso corresponde a una profecía que decía que los acontecimientos, los últimos acontecimientos van a ser rápidos. La percepción de la PIDEAL nos dice también que el tiempo pasa rápidamente. Esas son informaciones que nos llegan al santuario que representamos para prepararnos, para limpiar, porque estamos ahora en un momento de limpieza. La limpieza se hace arriba, la limpieza se hace aquí, pero nosotros tenemos que involucrarnos en este proceso de limpieza. ¿Es el cuerpo un templo? Digo que sí, porque tenemos suficiente como elementos para convencernos y detalles para convencernos que nuestro cuerpo es el templo. Si uno quiere, puede ir a casa y empezar a averiguar o ponerse a estudiar las correspondencias del santuario y el cuerpo. El tálamo, que tiene dos partes, interpreta y define los mensajes que transmite al hipotálamo. Por ejemplo, los nervios del oler, eso es muy importante, porque tiene que ver con las oraciones. Los nervios del oler atraviesan al hueso etmoido, por aquí, y hacia las bulbas olfactivas. Pero las estructuras del oler forman el único sentido que no atraviesa el tálamo, porque es muy distinto. Los 4 sentidos pasan por el tálamo, pero el oler es distinto. Hay una razón por eso. Es una estructura que representa nuestras oraciones. No importa la condición en que uno puede encontrarse, él tiene la posibilidad y el poder de orar. Es una facultad independiente que nosotros tenemos. Y también es el centro donde mandamos el incienso a nuestro Dios. Nos acordamos que en la mesa de oración en el santuario había, como se dice, el incienso. El incienso para orar a Dios, porque el perfume del incienso subía a Dios. Lo mismo con nosotros, mediante la facultad de oler y las oraciones. Eso es el símbolo de las oraciones. Nuestras oraciones se comparan a incienso para Dios. Eso es una facultad que tenemos y vemos que es una facultad independiente de los demás sentidos. Todo eso nos da, como se dice, una idea de la correspondencia. Es un trabajo, es una investigación un poquito ardua, un poquito difícil, pero desde un punto de vista científico se ve que la Biblia anda mano a mano con la ciencia y también con el cuerpo como templo. Entonces llegamos a una conclusión que sí, con estos detalles nos damos cuenta que nuestro cuerpo es un templo verdaderamente. No hemos dado muchos detalles, pero hay suficientes elementos aquí para convencernos que si seguimos buscando, no podría pasar muchas horas, como se dice, presentando de una manera un poquito más organizada, si uno quiere, pero es algo que requiere tiempo y no tenemos suficiente tiempo para entenderlo, pero por lo menos tenemos suficientes elementos para entender que en nuestro cuerpo es verdaderamente
el santuario. Tenemos los símbolos. Entonces, con respecto a lo que tenemos que hacer, porque Cristo va a volver, Cristo va a regresar, ahora con la comprensión de los elementos, llega para nosotros un momento de decisión. Tenemos la vista, tenemos el gusto, tenemos el oler, el olfato, tenemos el oído, tenemos todos estos sentidos y vemos que corresponden a las entradas del santuario. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que elegir lo que oímos, lo que vemos, lo que comemos. Así se hace la limpieza del santuario. Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo 2, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo sé que eso es un estudio muy interesante. Lo que he hecho hoy es abrir una ventanita, una ventana pequeña, para decirle que verdaderamente, como la Biblia nos dice, somos el templo. Sí, somos el templo. Y tú puedes intentar comprender. Eso es un estudio que vamos a tener que, como se dice, seguir haciendo durante la eternidad. Porque se trata de la morada de Dios. El cuerpo tiene actividades que un doctor, un estudiante de medicina, que los profesores de medicina no pueden explicar y nunca van a poder explicar. Dios solo puede explicarnos. Tenemos células en el cuerpo que comunican entre sí y producen secreción que desaparecen inmediatamente. Algunas de ellas son prostaglandinas, pero eso no aparece en la sangre. ¿Cómo van a saber? Porque las células comunican entre sí. Lo único que uno puede hacer es favorecer este tipo de comunicación. La comunicación se hace fácilmente cuando el plasma es alcalino. Por eso hay una comida especial que uno tiene que elegir para proteger al santuario y favorecer la comunicación en el santuario. ¿Ok? Por eso cuando nos pide cambiar la alimentación, no es solamente para la salud, es también para adorar. Es para adorar. Es también para, ¿cómo se dice?, clarificar la mente. Es también para tener la fuerza, eliminar costumbres perversas. Es lo que eso significa. Por eso la limpieza del santuario. Timoteo nos dice que tenemos que limpiar, eliminar las cosas que nos impiden limpiarnos para que seamos un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Que Dios nos bendiga. Amén.